Ahí la mente pasa por un deterioro medible, real y casi invisible. De hecho, cuando una persona está a punto de intentar suicidarse, no está pensando en morir. Ese es uno de los hallazgos más consistentes en psiquiatría. Lo que aparece es otra cosa, desconexión. Así que veamos la ciencia detrás de lo que ocurre en el suicidio. Mucho de lo que sabemos sobre esto no viene de historias, viene de datos, neuroimagen, psiquiatría, estudios de seguimiento, y todos coinciden con lo mismo. Nadie llega a este punto por una sola razón. Es una acumulación lenta, biología que se altera, pensamientos que se vuelven rígidos y un entorno que deja de sostener. No es estar triste, no es echarle ganas. Es un proceso medible donde el cerebro pierde tres funciones clave: regular emociones, imaginar un futuro y buscar soluciones. Cuando esas tres caen al mismo tiempo, la mente se queda sin salida. Así que antes de ver qué pasa justo antes de un intento, primero entendamos cómo se deteriora una mente hasta llegar ahí, según la ciencia. Como ya lo dije, para que una persona llegue a considerar el suicidio, tienen que alinearse tres fallas al mismo tiempo: la biología, los pensamientos y el entorno. Si una de estas aguanta, normalmente la mente resiste, pero cuando las tres se rompen, se abre un hueco peligroso. Primero, la biología empieza a desajustarse. La corteza prefrontal, la parte que regula los impulsos y toma decisiones, baja su actividad. No es que la persona decida mal, su cerebro pierde capacidad de medir consecuencias. La amígdala, por otro lado, se hiperactiva. Todo se siente más peligroso, más urgente, más personal. Es vivir en modo alarma sin saber de qué. Y para rematar, la dopamina cae. No es tristeza, es incapacidad neurológica para sentir recompensa. Con eso encima, los pensamientos se vuelven rígidos. Aparece la visión de túnel. Aquí la persona deja de ver posibilidades. La mente repite lo mismo una y otra vez como un algoritmo trabado. De ahí el entorno empieza a empujar: presión, aislamiento, pérdidas, culpa, cansancio. No es que una sola cosa determine el final, es que una mente debilitada deja de tener defensas contra todas esas cosas: biología alterada, pensamientos rígidos y un entorno pesado. Esa es la combinación exacta. No aparece de golpe, se acumula. Cuando todo se sincroniza, ahí es donde la ideación empieza. Lo que pasa justo antes de intentarlo. Cuando una persona está al borde, la mente entra en un estado muy extraño. Una mezcla de agotamiento, silencio interno y una visión del mundo completamente distorsionada. Y lo más importante, no es una decisión. Es el resultado final de un cerebro que ya no puede procesar más. Primero aparece una calma rara. No es alivio ni paz, es el sistema apagándose. El cerebro deja de reaccionar porque ya no tiene recursos para seguir procesando dolor. En ese punto, la capacidad de imaginar un futuro se colapsa. La vida se reduce al momento presente. No hay mañana, no hay alternativas, no hay perspectiva. Solo un túnel que se siente lógico dentro del estado, aunque desde afuera no lo sea. La mente deja de cuestionar sus propios pensamientos. Si una idea aparece, no se analiza, simplemente se siente como la única opción. Es la corteza prefrontal apagándose. Luego aparece la desconexión del cuerpo, de las emociones, de las consecuencias, como si la persona estuviera viviendo su vida desde afuera. No porque quiera, sino porque el cerebro se separa como mecanismo de defensa ante la saturación. Por eso, en los últimos momentos, la persona no está buscando morir, está buscando dejar de sentir. Y en ese estado, el suicidio se interpreta erróneamente como descanso. Lo trágico es que este estado es temporal, pero el cerebro colapsado lo siente eterno. ¿Cómo evitar llegar a este punto? A ver, nadie llega a este estado de un día para otro. El deterioro se puede ver desde mucho antes si sabes qué buscar. El suicidio aparece cuando la mente pierde funciones que antes sí tenía. Y esas funciones no se recuperan con voluntad, se recuperan con intervención. Tres cosas cambian por completo el rumbo antes de llegar a ese límite. Primero, interrumpir la rumiación. Hablar con alguien, escribir, moverte, cambiar de ambiente. La rumiación necesita aislamiento para crecer. Romperla es literalmente una intervención biológica. 2. Intervención temprana. Terapia, medicación, seguimiento. Y no porque estés mal, sino porque un cerebro saturado necesita soporte externo para recuperar funciones que él solo ya no puede. 3. Conexión humana real. No motivación, no frases positivas, conexión. Alguien que diga: esto te está cansando más de lo normal. Eso neurológicamente vale más que cualquier consejo. Las personas en riesgo casi nunca piden ayuda, no porque no quieran vivir, sino porque el deterioro les hace crecer que no vale la pena intentarlo. Ese es el engaño. Por eso entender la ciencia detrás de esto importa. No para diagnosticar, no para juzgar, sino para reconocer cuando una mente, incluida la tuya, empieza a quedarse sin recursos. Y mira, si estás viendo esto y algo de lo que te dije te sonó familiar, quiero decirte algo sin rodeos. No tienes que aguantar todo tú solo, de verdad. A veces la cabeza se cansa más de lo que debería y eso no te hace débil, ni roto, ni dramático. Te hace humano y eso genera que te sientas saturado. Que nada va a cambiar, pero sí cambia. Solo recuerda que esto que sientes no es el final. Bye bye. Bueno, Es echar pa' cansar. muchachos, eh, ese es un tema muy importante. Yo realmente nunca, no recuerdo en algún momento, sí me he sentido muy mal, por supuesto, pero no recuerdo en algún momento haber tenido ese pensamiento de, no sé, de suicidarme por el estilo. Gracias a Dios, nunca me ha pasado. De pronto, quizá nunca me haya pasado algo tan catastrófico como a muchas personas,
no podría entender cómo se sienten, ¿sí? Las personas que llegan a ese punto, porque realmente debe ser fuerte, obviamente, su situación, ¿sí? Padecer eso no se lo deseo a nadie. Eh, según mi interpretación, el hombre que narra aquí ese video se siente como algo, como una conexión de esa persona con el video que está haciendo. Quizá pueda ser una de esas personas que haya estado al borde del suicidio. Me parece un tema importante y un tema que uno podría decir, bueno, cómo la gente se, se, cómo la gente decide suicidarse, por qué decide suicidarse cuando de pronto nosotros mm, en nuestros pensamientos decimos hay una salida, siempre hay una salida, siempre hay un por qué vivir, ¿sí? Siempre hay un porqué de existir, ¿sí? Más allá que de pronto ya no nos quede nadie o o bueno, que se nuble nuestra mente, que hayamos perdido algo muy querido o lo que sea, en mi pensar siempre hay una salida y siempre existe una salida, ¿cierto? Y muchas personas han de pensar así. Quizá esas personas nunca hayan estado en la misma situación. Entonces, ¿quién mejor para decirlo o para explicarlo, interpretarlo que una persona que haya estado ahí y y no solo haya estado ahí, sino que haya podido salir de ahí y que pueda explicar el qué se siente, ¿sí? Cómo se soluciona, ¿sí? ¿Qué lo llevó a llegar ahí? Me parece que sería una opinión muy, o sea, de mayor valor que la opinión de nosotros que de pronto nunca hemos estado ahí, ¿cierto? Pero entonces en el video noto que la persona nos está mostrando digamos, un conjunto ¿cómo decirlo? De claves, de procesos que se siguen para intervenir, para anticipar, ¿sí? Para anticiparse a esos pensamientos negativos o bien sea ya para solucionarlos. Yo estaba notando aquí uno que dice que la conexión humana, ¿sí? Y realmente, como vuelvo y lo repito, nunca he estado en esa situación, pero cuando uno se rodea de personas y más si son personas, buenas personas y gente positiva, te va a ayudar a salir de ese lugar, te va a ayudar porque tu mente empieza a desconectarse de lo malo, ¿sí? De lo que te ha pasado y empieza a vivir unas nuevas experiencias con personas diferentes que quizá te aporten mucho valor. Entonces, eso es algo que también es importante. También estaba mirando que el tema de la terapia, cosa que uno nunca puede descartar jamás y yo se lo recomendaría a cualquier persona. Si una persona siente que ya está al punto de aflicción, que ya, o sea, ya no aguanta más, no deje todas esas opciones que se están recomendando. Entonces, la terapia es uno, no se puede descartar. Y bueno, y hablamos de prevenirla, de anticiparla, el pensamiento del suicidio, ¿no? Y la manera de anticiparlo mencionada en el video, que era interrumpir la rumiación, precisamente, o sea, de manera muy oportuna me está saliendo lo que les voy a explicar, que habla de interrumpir la rumiación. Yo le iba a buscar, yo le había anotado aquí como anticipar. Eh, Me habla de lo que le estaba mencionando, de socializar, me habla de socializar, sí, de buscar, digamos, en el momento antes de tener esos pensamientos, si tú estás mal en este momento por alguna cosa, empieza a despejarlo un poco y vete hacia el otro lado, donde de pronto haya algo que te guste hacer, sí, algo que te agrade estar haciendo todo el tiempo, de pronto a una persona que te agrade, con la que compartas mucho, o quizá el hecho de ir y conocer otras personas o rodearse de otro ambiente y que te saque, digamos, temporalmente de ese otro lugar oscuro en el que estás, te puede ayudar bastante en el proceso. ¿Sí? Entonces, si quieren, pues lo voy a dejar aquí, ya que apareció de manera oportuna, para que ellos nos lo expliquen mejor. Interrumpir la rumiación, era el tercer punto que le iba a compartir. Romper la rumiación. Hablar con alguien, escribir, moverte, cambiar de ambiente. La rumiación necesita aislamiento para crecer. Romperla es literalmente una intervención biológica. 2. Intervención temprana. Terapia. Listo, ese.
Ese era lo que les había, el tercer punto que le iba a mencionar.